decías que estabas muy contento con tu visita por primera vez a la Argentina. Sí, me siento muy bien, me trataron muy bien. Fue bueno. Fue bueno. O sea, ¿qué balance haces de tu rendimiento, de tu performance? La performance pienso que fue mejor de que estaba pensando. Que estoy saltando con la carrera ajustada. Me salté bien, salté entrenamiento, tengo 16:30 con la carrera pequeña y hoy salté 16:86. Fue muy bueno. Fue muy bueno. ¿Cuáles son tus expectativas, o sea, para este año? ¿Cuál es tu próximo gran objetivo? El próximo gran objetivo es continuar saltando bien, no sentido en la rodilla, poder participar de toda la competencia. Me decías que estabas viviendo en San Pablo. Estoy viviendo en San Pablo. ¿Eso te ha permitido quizás volver a tomar contacto con la gente de Sudamérica y con los torneos acá del área? Claro. Porque antes estaba compitiendo mucho ahí en Europa y no hacía las competencias sudamericanas. Y ahorita tengo oportunidad para usar, claro, para competición y para entrenamiento también. Depende de los niveles de la competencia. Si está dura, tengo que saltar la competencia. Si está más o menos, tengo que saltar el entrenamiento. Eso hace que tengo más contacto con la gente que no tenía antes, possa mirar y ayudar los otros atletas que no tenían contacto antes a mí, possa aprender y conocer cosas diferentes de aquí, cerca de Brasil. Claro. Ahora que has tomado contacto de nuevo, ¿cómo ves el atletismo de Sudamérica, que en esta oportunidad estamos teniendo a varios de los mejores exponentes? Yo pienso que no está malo, mas necesita un poquito más de experiencia e intercambio de entrenamiento. De entrenamiento, ajá. ¿Qué atletas, o sea, puedes destacar que te hayan sorprendido de lo que has visto acá? Los chicos de salto largo saltó bien. Yo pienso que Perú saltó bien. Jorge McFarland. Jorge McFarland. Sí, saltó bien. Un poquito de la técnica está un poquito mala, se saltó bien. Yo vi el lanzamiento de Martillo. Se fue bien también. El salto con Garrocha. Está bien. Yo pienso que se puede mejorar un poquito más. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29. 29, ¿y hasta cuándo crees que vas a seguir en la competencia? Hasta cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, porque tú no sabes mañana qué pasa. ¿Te gusta, o sea, volcar tu ejemplo a los más chicos, a los jóvenes? Sí, me gusta ayudar a la gente que quiere escuchar. Porque mucha gente, tú hablas a uno y se pone así. Y hay gente que tú hablas, mira, hace eso, que hace aquello, y es gracioso. ¿Cómo fue? Esta gente que me gusta jugar, que está queriendo motivación, esta gente que me gusta. Bueno, te agradecemos mucho, te esperamos el año que viene para el Campeonato Sudamericano. Gracias.